Bien, ahora sí, por favor, vamos a iniciar nuestra clase con la exposición del grupo de Chuquisaca. Por favor, les pido a todos ustedes su atención. Vamos a invitar a nuestra compañera Jocelyn del grupo de Chuquisaca para que inicie, por favor, con su exposición. Hoy tenemos en lista a Chuquisaca primero, luego está Santa Cruz. De manera, por favor, que le pido una vez más a Jocelyn Centellas Ojeda, que es representante del grupo de Chuquisaca. Buenas tardes, doctor. Creo que mi compañera no se encuentra. Bien, como no está la compañera, vamos a pedirle a Adriana Zavala, por favor. Buenas tardes, Adriana. Adriana Zavala. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto. Adelante. Permíteme compartir las diapositivas o por favor alguien de mi grupo, las tenemos preparadas. Sí, adelante. Se pueden compartir. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Le habla Hilda Catari, igual integrante del grupo. Si quieren puedo compartir desde el celular la diapositiva. Por favor, Hilda, compañera, me la compartes. Buenas tardes, grupo. Voy a complementar en el tema orgánico. Perfecto. Adelante, por favor. Organícense y doctor, está disculpe, claro, nuestra compañera. Sí, adelante. Mis diapositivas son de la ciudad de Santa Cruz, no de Chuquisaca, no sé por qué. Correcto, de Santa Cruz. Ah, ya, Por entonces favor. espero. O Adelante. primero Chuquisaca. Chuquisaca no estaba la representante. En este momento, ¿está Chuquisaca? Estamos. Muy bien, como no contestaban, entonces le dimos paso a Santa Cruz. Les pido disculpas entonces a nuestros compañeros de Santa Cruz. Habíamos empezado con Chuquisaca. Chuquisaca, adelante, por favor. Ya, doctor, voy a volver a compartir mi pantalla. Por favor. No sé si se ve. Por favor, si me confirma. Sí se ve. Ahora sí. Compañeros, ¿quién comenzaba? Buenas tardes, Sí, doctor. avanzando. Ya, buenas tardes, doctor, compañero. Vamos a hablar un poco del tema que es del departamento de Chuquisaca. Vamos a hablar un poco de la historia de los pueblos indígenas de las naciones originarias de Chuquisaca. Chuquisaca es un departamento diverso en que conviven pueblos indígenas originarios y Recording in progress. pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas quechuas y también los guaraníes. Las principales organizaciones indígenas del departamento de Chuquisaca son las siguientes, ¿no? Tenemos las federaciones, Federación Única de Trabajadores de Pueblo Originario de Chuquisaca, también a la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Bartolina Sisa, al Suyu, Yampara Suyu y al Consejo de Capitales Guaraníes, si me equivoco. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la llegada de los incas de Quilaquila. En el siglo
XVI, los cronistas observaron una serie de organizaciones poblando esta parte de los valles orientales. De una de ellas fueron los yamparas. Dentro de esta organización se identificaron a través de los documentos coloniales dos parcialidades sociopolíticas, como se puede ver en la imagen. Ellos eran los que esas veces representaban a los quilas o también conocidos como yamparas. Siguiente, por favor. También tenemos, continuando con la llegada, ¿no? Se puede conocer cuatro puntos importantes, ¿no? Que la yampara estaba ubicada hacia el este, cuya deducción posterior fue Yotala, y la parcialidad inferior con el centro de Quila hacia el oeste. En el segundo punto podemos decir que esta disposición parece mostrar cierta centralización, sin embargo, los mismos documentos advierten sobre la existencia que tiene actualmente. En un tercer punto tenemos un primer dato que ayuda a observar el establecimiento del Incario en esta región, es el referido de una ocupación tardía no se puede ver. En cuarto punto también podemos que fue el Inca Cápac Yupanqui, que paseando sus huestes conquistadoras llegó hasta las tierras de Quilia. Es como esas veces, pero después sí que fue la llegada, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a hablar un poco de, ya avanzando la época prehispánica, que nos dice que esta región estuvo habitada por un pueblo de los conquistadores que llamaron charcas. Con el pasar de los años y gracias a las excavaciones arqueológicas en los alrededores de la ciudad, se ha llegado a conocer el pasado prehistórico de la región, como los fósiles de Car Orco, con vestigios de asentamientos humanos de hasta 10 milenios antes de Cristo. Esas veces había excavaciones de Quila, Maragua y Punuilla, aunque sin la cultura floreciente que se habitaba en esas veces. Siguiente, por favor. También continuando con la época colonial, se puede decir que la villa de la plaza se sirvió del emperador de España y Alemania. Y también Carlos V. El rango de la ciudad también que fue dado por la cédula real de 1555. También pronto se empezó a adquirir fama como centro educativo al crearse la Real y Pontificada Universidad de San Francisco Javier en 1624. Mientras también nos puede decir que mientras España se desangraba justamente por la eterna guerra en Flandes, sus colonias florecían durante todo el siglo XVII, hasta alcanzar proporciones que rivalizaban en pujanza con las ciudades europeas. Seguido después, a partir de la crisis de la minería de la plata, que afectó a Potosí, y de la plata a principios del siglo XVIII, la audiencia fue perdiendo lustres, siendo
extinta del Virreinato de Lima, para ser incorporada en 1776 a la jurisdicción del nuevo Virreinato de Río de Plata, en Buenos Aires, no se puede decir. Ya en la época revolucionaria, ¿no?, Chuquisaca, se dice que el primer grito libertario del que se enorgullece esta tierra tuvo menos que ver con con ansias de la libertad que con la lealtad de esta colonia después del rey español Fernando VII ante las ambiciones de sus rivales portugueses y franceses, y por hacerse con la gallina de los huevos de oro la corona ibérica. Es cuando normalmente, digamos, habla de que tiene una revolución. Para esas épocas ya había mejorado harto. Pero por los antecedentes de 1797, se gobernaba aún en La Plata del presidente de la Audiencia, Ramón García de León, y también de Pizarro. Un personaje que no precisamente era popular, ¿no?, que vivía metido en eternos altercados con los oidores de la ciudadanía, las que eran con frecuencia ventilados en las calles y con panfletos incendiarios. También Goyeneche se dio antes un paseíto, no se puede decir, por Brasil, donde estaba refugiada la realeza lusitana. Entre ellos la hermana de Fernando VII y la reina gerente de Portugal, Carlota Joaquina de Borbón, una infanta exiliada con muchas ganas de reinar las colonias de su hermano. También se conocían las famosas cartas que hicieron estallar las ya malísimas relaciones entre García Pizarro y la Audiencia, con las amenazas de arrestos, insultos o gritos en la sala del tribunal, advertencias y excomunión del arzobispo y la muerte de un sofocón de la región de la Audiencia durante la guerra. Continuando, también se puede decir que el presidente contraatacó haciendo destruir el acta, pero se descubrieron la ruptura de las relaciones entre las partes contribuyentes que tuvo lugar. Eso ocurrió, ya era por el 25 de mayo de 1809, cuando lo llevaron a la cárcel de la Corte, pasando por la Plaza Mayor, seguido por una multitud de ciudadanos atraídos por los gritos que profería de la hermana Sudañez, siguiendo al grupo de los que llevaba preso. La multitud le exigía además entregar todo lo armado de la guarnición militar de la Audiencia, a lo que García Pizarro cedió. No obstante, se negó a la tercera petición de entregar el mandato político y militar. Ante eso, la ciudadanía le voló la puerta del palacio de la Corte. No voy a volver aquí. Los revolucionarios le dieron el mando político de la Audiencia al decano de los oidores,
José de la Iglesia y el mando militar al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. Estos salieron al encuentro del intendente gobernador paradcialista de Potosí, Francisco de Paula Sanz, hijo de la por línea ilegítima del rey español, a quien convencieron de volver tranquilo a su vida. Este hizo apresar a todos los oidores rebeldes y cabecillas revolucionarios que pudo cazar, juzgarlos y desterrarlos a Lima. Para de ahí los enviarían a cumplir condena bien lejos de evitarse más jaleos. Porque en Buenos Aires estos tenían muchos compañeros de universidad igual de revoltosos y podían volver a la carga. Varias veces los argentinos se encargaron de volver a aprender de la mecha. Casualmente también un 25 de mayo, pero de 1810, declararon que desde entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata colaborarían con un total de 4 ejércitos auxiliares al territorio de la Audiencia hasta su emancipación. En esta última harían fama y reputación a los esposos Padilla, Manuel, Asensio y Juana, a quienes la historia oficial boliviana relegó. Aún más adelante no podemos ver que está ya la época republicana. Una de las paradojas que plagan de la historia de la República es que se recibiera el nombre del hombre que no deseaba su existencia. Siguiente, por favor. En esta época, Sucre y Alcalá, que aceptó que se dio un entusiasmo a la tarea de crear la República de Bolívar y adoptarla de un sistema político y administrativo que la consolidara como nación independiente. El nuevo país se fundaría oficialmente en el antiguo aula magna de la Casa de la Libertad el 6 de agosto de 1825, fecha que le pusieron en honor a la batalla del año anterior de Junín, porque en realidad era el mes de julio cuando se aprestaron en la hora de la ciudad de Chuquisaca los representantes de la ex audiencia para decidir su destino. Marginado el mariscal, los charqueños estuvieron en su asamblea deliberada desde el 10 de julio del mismo año, con 48 representantes de todas las provincias, de los cuales solamente 2 eran veteranos de la batalla de la independencia. De esta forma, su lugarteniente, a duras penas, cumpliendo los 30, llegó a ser el primer presidente y artífice del Novel Estado. También podemos hablar del atentado con móviles de la mezcla de desavenencias ideológicas y administrativas, celos y resentimientos, en el que estaban involucrados algunos ilustres como Olañeta y Lemoine,
Lemoine. Pero dejó al mariscal herido en un brazo y se convenció de que más valía marcharse de ese antro de ingratos. Al momento que se marchó a Quito, fue donde formó la familia con la marquesa Mariana Carcelén de Solanda y Villarrocha. Él mismo era bisnieto de un marqués de Flandes y de ahí apellido el francés de Sucre. Y donde intervino con la guerra entre Colombia y Perú por el dominio de Ecuador, salvada por él a favor de la primera. De esa forma, la Chuquichaca de los Charcas de la Plata y de la Audiencia y la Chuquisaqueña Republicana tendría su cuarto y definitivo nombre de Sucre. Chuquisaca en finales de la Edad Moderna, podemos hablar que el siguiente presidente fue Andrés de Santa Cruz y Calahumana. En su gobierno se inauguró la costumbre de residir en La Paz, que seguirían otros presidentes, aunque Sucre seguiría como centro de la vida política en el país. Por ser sede de la Asamblea Legislativa, que desde 1826 a 1880 se modificaría la Constitución un total de 10 veces, que también se formó una oligarquía de potentados de La Plata y la difundió que junto a los doctores en leyes eran quienes detentaron al poder, independientemente de quién se sentara en la siempre inestable silla presidencial, hasta la Guerra Federal. Cuando se expuso la idea de reformar por enésima vez de la Constitución, con apenas un poco más de 10 años de estrenada de la última modificación, ambos bandos se enfrentaron. Chuquisaca favorecía un sistema unitario de gobierno con todos los poderes en Sucre, mientras La Paz estaba a favor de un sistema federal. También en esas veces los diputados paceños se retiraron echando pestes y un acto seguido llamaron a mitin en La Paz para proclamarse gobierno federal bajo caudillaje de liberar José Manuel Pando, quien en otra de las ya habituales ironías históricas bolivianas era senador de Chuquisaca y había votado a favor de la famosa ley, aunque había nacido en La Paz. El enfrentamiento dejó derramamientos de sangre en ambos lados por las masacres de chuquisaqueños y por aymaras en Ayo Ayo, o de indígenas por constitucionistas en Coro Coro. También existe un hecho curioso de esa época en la creación del Principado de la Glorieta, el primero y el único que existió en la historia de Bolivia, ubicada en las tierras aldeanas de la capital. Lisbeth, una consultita, por favor, perdón la interrupción, con mucho respeto al grupo. Tenemos dentro de nuestras diapositivas, entiendo también, una referencia a nuestros pueblos indígenas originarios, ¿no? Porque eso es importantísimo. Es importante lo que estamos viendo con la presentación que está haciendo el grupo, pero quisiera recordarles
y es lo que están esperando de seguro todos nuestros compañeros, que podamos centrarnos un poquito más hacia nuestros pueblos originarios, indígenas, y cuáles son las normativas, cuál es la estructura de cada uno de estos pueblos en el departamento de Chuquisaca. Entiendo que están allí varios pueblos de los cuales nos sentimos muy honrados, ¿no? Están los Yamparas, están los Jarjaras, están también, por supuesto, los que le han dado nombre, le han dado origen a uno de los nombres de nuestro hermoso departamento. De manera que le pido continuar con esa única precisión. Muchísimas gracias. Está bien, doctor. Hola, yo puedo complementar ese tema. Continúe, compañero. Bueno, muy buenas tardes, doctor. A todos los compañeros también, ¿no? Compañeros estudiantes. En la estructura orgánica de los pueblos indígenas, desde la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente, la CIDOP, en Chuquisaca, Santa Cruz y el Gran Chaco, Argentina, Lo a grabar. otros A ver, y compañeros, así no, música quiere cantar. están los guaraníes. Es el pueblo indígena más grande que se Audio, ponle. encuentra en Chuquisaca. En tu audio, en Y celular. para ese entonces, WhatsApp. la CIDOP, ahí estamos, la Confederación de los Pueblos Indígenas, ha sido fundada el año 1982 a la cabeza del pueblo guaraní. Su presidente ha sido Bonifacio Barrientos, que le decían Sombra Grande, ¿no? Fundador de la CIDOP, que es del pueblo guaraní. Yo creo que eso es el aporte que se ha hecho, ¿no? Desde Chuquisaca, desde el pueblo indígena guaraní, porque para los pueblos indígenas, doctor, y para todos, no había pues fronteras. No había fronteras, ¿no ves? Entonces se caminaba. El pueblo guaraní abarca hasta Chile, Argentina, Paraguay, ¿no? Bolivia. Yo creo que eso es el aporte que podemos, yo puedo rescatar del tema del pueblo guaraní que fundó la CIDOP, ¿no? Y el otro tema es en el tema orgánico. En el tema orgánico es el otro Consejo de Ayllus y Marcas de Chuquisaca, ¿no? Que tiene el pueblo que está reconstruido como los Caracaras, Charcas, Soras, ¿no? Y el otro tema también más importante en el tema orgánico, en el CONAMAC, su estructura orgánica, el CIDOP mantiene la estructura orgánica en sus asambleas consultivas y también en su estructura orgánica de la CIDOP son las comunidades, son las capitanías. A partir de ellos, de esa estructura, hacen, ¿no? sus demandas. Por decir, en el tema orgánico, la CIDOP es la asamblea consultiva, es la máxima instancia, luego vienen las capitanías, sus comunidades, después vienen las centrales, ¿no? Y a eso es en el oriente boliviano, los pueblos indígenas, sus subcentrales también, el pueblo indígena, ¿no? Centrales y comunidades. Es la parte orgánica del tema de la CIDOP, y el del CONAMAC es los tantachawis, ¿no? A nivel también de los pueblos, ¿no? Y sus autoridades originarias. Y en el tema de la CESUD-CB, es la instancia máxima, ¿no? Que se ha fundado un 26 de julio de 1979, si no me equivoco, ¿no? En un congreso de unidad se fundó, y ahí tenemos la Federación, ¿no? De Campesinos, ¿no? En Chuquisaca y de las Bartolinas, ¿no? Y su instancia orgánica viene igual, lo mismo, o sea,
estos ordinarios, congresos extraordinarios, congresos orgánicos, y también ya bien, digamos, su creación departamental, creaciones regionales, centrales, sindicatos y comunidad, ¿no? Su estructura orgánica de la SUTCB y de las Bartolinas también lo mismo, ¿no? De la Bartolina es lo mismo, o sea, de las Bartolinas igual tienen su confederación a nivel nacional, sus instancias son congresos ordinarios, extraordinarios, orgánicos, comunidades, sindicatos, pero se constituye todas estas autoridades, las únicas instancias que se conocen las autoridades indígenas en Chuquisaca son, ¿no? El CONAMAC y la CIDOB, ¿no? Que indígenas y las otras son autoridades sindicales, ¿no? Eso para implementar ese tema orgánico y lo más importante yo creo que de esta organización, por eso, o sea, un pueblo indígena también hay que tomar en cuenta que puede ser partícipe de lo sindical, como del CONAMAC, como del SIDOB, ¿no? Lo más importante es que cuando se unen en la lucha por defender los derechos de los pueblos indígenas es fundamental, ¿no? Por eso nace el Pacto de Unidad, ¿no? A nivel nacional, donde está la CIDOB, está la CESUTCB, están los interculturales, está el CONAMAC, están las Bartolinas, ¿no? Es el Pacto de Unidad, y a partir de esto, de esta estructura orgánica, yo quisiera dar paso también a otros compañeros que puedan complementar el grupo, ¿no, doctor? Cómo no, Juan Carlos, con el mayor gusto. Muy importante lo que han apuntado Lisbeth y Juan Carlos. Un poco para recapitular, estamos hablando de la existencia de algunos pueblos como Caracara, estamos hablando como Soros, estamos hablando Yamparas, ¿no? Estamos hablando del pueblo guaraní. Así que, bueno, si hay otra persona dentro del grupo, adelante, por favor. Juan Carlos, yo soy del grupo. Adelante, adelante. ¿Cuál es su nombre, perdón? No logro ver. Daniela, Adelante. Adelante, bueno, Daniela. soy parte del grupo en la cual ya podemos ver cuáles son los castigos o los que pueden implementar estos pueblos. Sabemos que la nación Yampara está rige con estos valores que sería el Amazúa, que sería no robar, el Amaquilla, que sería no ser perezoso, el Amayuya, no ser mentiroso, el Amanapa, no ser inmoral, el Amastipi, no matar, el Amacuchu, no agredir, el Amachigni, no guardar rencor, el Amaya, no ser codicioso y ambicioso, el Amayungu, no ser hipócrita, el Amataca, no causar división. La nación Yampara se rige con estos valores, que como podemos notar, a comparación de las naciones aymaras, esas contienen más valores, en las cuales también se comparan un poco con lo que es la nación, con los aymaras, que también tienen sus castigos en las cuales se rige también por el chicote. Estas, pero a comparación también con lo que son los guaraní, los castigos son distintos. Los guaraníes utilizan lo que es el cepo. ¿En qué consiste esta? Esta es amarrar en un tronco, en una madera, al que ha cometido algún robo o algún delito, las cuales es amarrado y es torturado de distintas formas. En estos casos, en ambos, lo que sí se ha podido rescatar es que cuando cometen alguno de estos delitos, los mismos comunarios son los que deciden si castigarlo en ese instante o lo que es después de llevarlos ante la justicia. Muchos de esos ya los valoran y si procede, ellos
directamente ya ejercen un castigo correspondiente. Entonces, como también han hablado, es que muchas veces con lo que es la justicia que estamos en este entorno, con una coima o con algún chantaje, los mismos delincuentes salen, mientras que en el otro ya tienen lo que es un castigo, entonces ellos mismos se encargan de cómo castigarlos. Aparte de que depende al delito que se comete, se le realiza lo que es un prudente castigo. En lo que es la Nación Yampara, aparte de lo que es el chicote, también reciben castigos como lo que es trabajos o lo que también es ejercer, ya que la Nación Yampara también depende y es una comunidad agrícola que depende y que sabe lo que es la producción, eso es su fuerte. Entonces ellos ya directamente ven el castigo en el cual pueden dar a cada delito que se ha cometido, a cada bueno, procediendo también a lo que es la Nación Yampara, también promueven lo que es la dualidad. El Kirawarmi es un fundamento de la existencia de vida. El hombre y la mujer, y el día y la noche, el sol y la luna, porque sin ellos no hay vida. Bueno, con esto puedo terminar tal vez mi aporte al grupo. Gracias. Sí, excelente. Bueno, esta parte es muy importante porque, bueno, nos hace reflexionar a nuestros compañeros en Chuquisaca que, pues, efectivamente, ¿no? La división político-administrativa que emerge en la colonia y luego en la república no necesariamente coincide, y eso es una regla en general, no coincide con los territorios originalmente ocupados por nuestras naciones originarias y pueblos indígenas. Justamente por ello es que emerge también luego de la primera marcha del año 90 de la CIDOB y con la ley de la reforma agraria, la 1715 del año 1996, una posibilidad de volver a retomar los territorios ancestralmente ocupados por las naciones originarias y pueblos indígenas. De todas maneras, es una tarea que todavía queda pendiente, digamos, se está construyendo a través del reconocimiento del Estado de los territorios indígenas originarios, ¿no? Pero en todo caso, pues es verdad que el territorio guaraní es mucho más amplio que solamente Chuquisaca. Seguramente en el caso de Santa Cruz también nos van a hablar de la nación guaraní y por supuesto nos van a hablar de esta nación nuestros hermanos del grupo de Tarija, donde también se encuentran asentados, ¿no? En todo caso, ya hemos revisado algunos de los valores más importantes en el sistema moral, en el sistema jurídico, ¿no? Que son la base, por supuesto, de lo que va a ser más adelante el régimen de sanciones disciplinarias, etcétera, la aplicación de las sanciones. Nos han hablado del látigo en algunos casos, nos han hablado del cepo, de manera que parece completo el trabajo. Si alguien más desea hacer algún aporte en el grupo, de lo contrario, cerramos en este momento. Juan Carlos, ¿alguien más? Sí, procedía, doctor. Listo, excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera representante del grupo de Santa Cruz. Por favor, no olviden sus diapositivas, pasarlas a nuestro auxiliar de la materia para que él pueda concentrar. Hay un último grupo, mientras se prepara Santa Cruz, por favor, voy comentándoles. Hay un último grupo de las personas que no han alcanzado a integrarse a ninguno de los 9 grupos y que estamos conformando el 10º grupo que se va a encargar de sistematizar todo lo que se está exponiendo. Están haciendo las grabaciones correspondientes los grupos, nos van a pasar las diapositivas y se va a elaborar un informe final a cargo del 10º grupo
insisto, con las personas que no pudieron integrarse en los anteriores grupos, de manera tal que si hay alguien todavía que no tiene grupo, intégrese a este grupo número 10. A continuación, Adriana Zavala, por favor. Buenas tardes, Adriana. Doctor, buenas tardes. Un momentito, estoy intentando compartir, por favor. Cómo no, con todo gusto, Adriana. Tómense nomás el tiempo necesario. Ha sido muy importante la revisión que hemos hecho en las clases anteriores de los pueblos indígenas, naciones originarias. Va a ser importante también que el grupo número 10 al final saque algunas conclusiones, ¿no? De todo lo que se está exponiendo, ¿no? Para empezar, vamos a conceptualizar qué es lo indígena, cuál es la diferencia del contenido conceptual de lo indígena con lo originario, o será lo mismo. Esto lo vamos a sacar ya como conclusiones de todas estas muy buenas exposiciones que estamos presenciando en nuestras clases. En todo caso, mis felicitaciones a todos los grupos por el trabajo que están haciendo de investigación y pues alentarlos a continuar con ese trabajo porque en esta materia no podíamos dejar pasar, no podíamos dejar de lado tomar en cuenta a cada una de nuestras nacionalidades, a cada una de nuestras naciones originarias que están siendo un poco reivindicadas en este trabajo y que, producto del trabajo del grupo 10, que va a sistematizar, insisto, vamos a tener la posibilidad de ya imprimir quizás un cuadernillo para que todos uniformemos, homogeneicemos nuestros conocimientos con relación a la existencia de nuestras naciones originarias, pueblos indígenas. Ya está Andrea presentando su pantalla, así que adelante usted. Ya, doctor, denos un minutito. Hemos tenido un problema con el tema de compartir pantalla. Ahora lo tenemos. Tranquilo, no se preocupe, es normal, ¿no? Este tema del manejo de la tecnología a la que tenemos que irnos acostumbrando de a poco. En todo caso, es una oportunidad, Adriana, y a todos los compañeros y compañeras, es una oportunidad también para que nos adiestremos en el manejo de la tecnología, ¿no? Que, bueno, en adelante va a ser imprescindible, ¿no? Ya. Bueno, acá está. Ya. Ya. Muy buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el Departamento de Santa Cruz. Como grupo hemos escogido el pueblo originario campesino de la Chiquitanía. Para empezar, voy a dar un breve resumen de lo que es la historia de esta cultura de este pueblo. Este nombre de los chiquitanos fue dado por los españoles, quienes lo tomaron una palabra guaraní, tapuimiri, que quería decir esclavo chico o casa chica. Con este denominativo agrupaban diversas tribus, como ser los piñoques, los quibiquías, tubasis, penoquis, tobicas, guapás y demás tribus que existían en esa área. El territorio limitado por los Andes era el del Gran Chaco y de la Amazonía, que abarca parte de las tierras bajas de Bolivia, la Chiquitanía y los llanos de Chiquitos, y también el área adyacente del estado de Mato Grosso, municipios de Vilabella, Cáceres y Porta Espírito en Brasil. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la actualidad, el chiquitano es el nombre del pueblo indígena más numeroso de Bolivia, después de los pueblos quechuas y de los pueblos aymaras. A partir del año 1550, cuando se fundó Santa Cruz la Vieja, a pocos kilómetros de lo que ahora es San José de Chiquitos, se tomó el primer contacto con algunas tribus de esta nación. En 1591 se trasladó a Santa Cruz a su actual ubicación. Ahí tenemos el mapita donde lo pueden ubicar.
La experiencia formativa de la etnia chiquitana fue su evangelización común y su confinamiento a las ciudades bajo la autoridad de las misiones jesuitas desde su llegada a San Javier de los Peñocas en 1962 hasta su expulsión en 1767. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que es la organización social. Mi compañera Judith, por favor. Gracias, Adriana. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la estructura orgánica del pueblo chiquitano. En su estructura orgánica podemos ver que es regionalizada, tiene como finalidad fortalecer nuestros saberes, conocimientos, y para ellos se tiene la siguiente estructura que se puede ver acá. El principio del ordenador es la cosmovisión de su identidad. El ordenador, su eje ordenador, tiene como el mundo espiritual y el mundo natural. El área curricular es la educación para la formación de la persona, la educación para la vida en comunidad, la educación para la transformación del medio y la educación para la comprensión del mundo. Las temáticas curriculares: la simbología, la música, el baile y el principio de sus valores. Los mitos e historia y gobierno y la organización de la comunicación. El arte y artesanías, producción, cálculo y estimación tecnológica. La salud y la naturaleza, espacio-territorio. ¿Ya? La organización social de los jefes guerreros fuertes que fueron aconsejados por los hombres mayores. Ya, los chiquitanos, prácticamente la población, la poligamía sororal, sí, eso dice. Ya, a los jefes tenían la obligación de casarse con más de una esposa, porque tenían que recibir ayuda para las grandes fiestas que la gente esperaba de ellos. Los hombres que deseaban casarse tenían que mostrar que podían casar bien, digamos. Eso. Aparte, a ver, la organización de la chiquitanía, ¿dónde está? Acá vamos a ver. En los principios ordenadores, como ya les dije más antes, definimos como nuestros principios ordenadores a nuestra cosmovisión de la identidad. Los ejes ordenadores hacen referencia a la relación del hombre pensante, inteligente, espiritual, como la naturaleza de la dictomanía, mundo natural, mundo espiritual, es decir, la conciencia de un pasado espiritual en un ser junto a la naturaleza real, objetiva, vivencial. En el área curricular, como área curriculares tenemos círculo regionalizado, se proponen 4. Ya como les mencionaba, la educación de la formación de las personas, educación de la vida, el mundo espiritual, educación para la formación del medio. Para no hacerlo tan largo, les voy a decir todo así en conclusiones. Ya, la educación para la formación de la persona es nuestra cultura, la existencia de los niños y de las niñas. Tiene alto significado para la socialización. Está ligada a la socialización de estas formas comunitarias de la vida y de producción. Sin embargo, la seguridad, la desigualdad social y la discriminación hicieron estragos. Con tal intención y en secuencia, nuestros niños y niñas jóvenes se han convertido en permanentes objetos de abuso y explotación. En la educación para la formación de las personas de la vida en comunidad, el punto correspondiente a la definición del currículum, la vida comunitaria constituye una proyección sociopolítica
Y en esa medida está el área curricular, la asignatura de la lengua de la comunicación, así como como las conocidas de la tradición escolar, como las ciencias sociales, las cuales se desglosan en las temáticas curriculares denominadas mitos e historias, gobierno y organización comunitaria y justicia. Ya, en la educación para la comprensión del mundo, esta área curricular materializa con gran profundidad uno de los principios básicos del representante en enfoque: la necesidad de adquirir el punto de vista epistemológico sobre el conocimiento que haga frente a la creciente complejidad del mundo, a su incertidumbre de la rapidez de los cambios sociales, tecnológicos y de la naturaleza que son provocados por los seres humanos. Su organización social. Los jefes eran guerreros fuertes que fueron aconsejados por los hombres mayores. Los chiquitanos participaban en la poligamia sororal, y los jefes tenían la obligación de casarse con más de una esposa porque tenían que recibir ayuda para las grandes fiestas que la gente esperaba de ellos. Los hombres que deseaban casarse tenían que demostrar que podían casar bien, solo ellos podían casarse. Ya, tenían que casar a ciertos animales como el tabú, por decir, el tabú que tenían ellos era una mujer reando y tenían que tener, o sea, ellos tenían que ver, ¿no? Tenían que ver la fuerza que tenía el hombre y de acuerdo a eso los escogían. Ya, les hablaré ahora de la Organización Indígena Chiquitanía, con formación de la nueva dirección. La Organización Indígena Chiquitanía, la OICH, se elige a su directiva en una asamblea realizada en el municipio de Concepción, provincia Ñufle de Chávez, en el departamento de Santa Cruz. Es un acto con la participación acerca de 140 delegados, representantes de los distintos cabildos que conforman esta organización. El nuevo directivo de la OICH queda de la siguiente manera: Gran Cacique, el Gran Cacique Organización, Cacique de la Economía, Cacique de la Educación, Cacique de la Tierra y Territorio, el Cacique de la Salud, Cacique de la Participación y Ciudadanía. El pueblo indígena chiquitano está organizado en cabildos, que a su vez están afiliados a asociaciones de cabildos por municipios. Todos ellos son parte de la estructura de la OICH, que está afiliada como regional de la Confederación de Pueblos. No se ve la diapositiva. Estaba en la diapositiva, no sé qué ha pasado, tal vez se ha cortado. Pero solamente les estoy dando ahorita un aporte. Sí, les estoy, y eso que estoy gritando ahorita, les estoy hablando fuerte. Pero es un aporte que se ha dado de todo lo que es la estructura orgánica del pueblo chiquitano. Bueno, ahora le paso a mi otro compañero. Gracias. El sistema jurídico. Compañero Roger, ¿me lo compartes, por favor? Diapositiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar la parte sistema jurídico de cultura chiquitanía, que esta parte nos interesa a nosotros. Los pueblos indígenas originarios de Chiquitanía, que ellos manejaban y practicaban muchos años, tenían a la base de usos y costumbres, que se llamaba justicia comunitaria, que a través de ellos tenían sus formas de castigos,
Por ejemplo, estaban estructurados de la siguiente manera. La falta leve, la falta grave, la falta muy grave. El cacique era la máxima autoridad de esa área encargado para resolver, ver, aconsejar y solucionar, pero con todos sus miembros, porque había una estructura, como mi compañera les ha mencionado, pero su función era el cacique. Entonces, el cacique podía asignar, entrando en un acuerdo, cómo se han ocurrido las faltas, si era falta leve, si era falta grave, si era muy grave. Entonces, las faltas, por ejemplo, si podía ser un leve, tenía la persona hacer una limpieza de la plaza o hacer un alambrado, hacer adobes. Entonces, ahora vamos a pasar, por ejemplo, al ámbito de separación de las parejas. La separación de las parejas es muy poco en este caso. Se hace cargo primero las autoridades de la comunidad. Primero ellos se reúnen. Haciendo una reunión, primero aconsejan a la pareja para que se concilie. Ellos preguntan, ¿por qué te quieres separar? ¿Por tus hijos? ¿Por el bien de la comunidad? ¿Qué van a pensar otras comunidades? ¿Por la cultura? Eso es lo que hacen una reflexión. En caso de existir la separación de pareja, los hijos se quedan con la madre. La madre asume toda la responsabilidad en manutención, por ejemplo, en la alimentación, en la salud y educación. En algunos casos, los padres firman una acta donde se comprometen a ayudar a sus hijos en la educación y en la salud y en la alimentación. Pero no todos cumplen esto. Las mujeres acuden a la central agraria para resolver la asistencia familiar. Entonces, la máxima poder lo que tienen ellos, las indígenas, de resolver las autoridades de la cultura chiquitanía, tienen esa función. Ellos no llegan a la justicia ordinaria, sino que ellos mismos resuelven en este área. Ahora nos vamos a pasar al robo. Por favor, diapositiva, ¿dónde es robo? Este tipo de delitos es que con más frecuencia se da en las comunidades. Surgen las denuncias ante la autoridad comunal por pérdida de animales, cosecha, bicicletas y otros materiales. En la comunidad, la sanción de, por ejemplo, si una persona se ha robado, por ejemplo, un animal, por ejemplo, un toro, una vaca, se convoca a una asamblea. Ellos convocan a una asamblea de la comunidad y entonces preguntan y lo hacen saber a la persona implicada. Y dicen, en la reunión, ellos dicen, sacan una sanción. Y lo que consistía en la reunión, por ejemplo, devolver el animal, por ejemplo, en este caso, digamos, un toro, tenía que devolver. Y su sanción era un castigo. Por ejemplo, les decía, por ejemplo, si era muy grave, por ejemplo, en este caso, hacer adobes o también hacer limpieza de las plazas. Así se manejaban ellos en estas culturas. Entonces, por ejemplo, se ha perdido, dice ellos, en las comunidades, los 100 chicotes, que esto era traído por los españoles a través de la iglesia, a través de la religión, con la idioma, ellos lo trajeron, dice, los 100 chicotes, que hoy en día ya no se practican los 100 chicotes, que antes los sonaban ellos para que reflexione, para que cambie. Pero hoy en día esto ha sido sustituido con otras multas. Por ejemplo, podían pagar en dinero. Por ejemplo, podían hacer una sanción, sigue haciendo adobes y otras cosas así, unos trabajos de... Si la persona sigue haciendo robo a la comunidad, sigue haciendo, entonces la comunidad en una asamblea, todas las autoridades, la máxima autoridad, el cacique, piden
que se expulse de la comunidad, que ya no esté en la comunidad. Entonces, ellos tenían su propia forma de justicia. De esa manera, ellos lo practicaban con usos y costumbres. Muchísimas gracias, doctor, compañeros. Voy a pasar a mi compañero. Buenas tardes, estimado doctor, estimados compañeros. El subtítulo a continuación que me toca exponer es el siguiente, ¿no? El de cómo desapareció. Pues prácticamente, si hablamos de cómo desapareció, podemos afirmar lo contrario, puesto que estos pueblos, hablando especialmente de los pueblos chiquitanos, no han desaparecido. Estos pueblos aún se encuentran ubicados en la Amazonía del departamento de Santa Cruz, en la Amazonía de Bolivia, ¿no? Que comprenden los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pana, ¿no? Actualmente estos pueblos siguen subsistiendo, puesto que en la actualidad no es muy recurrente hablar de estos grupos, puesto que estos se encuentran en lugares muy alejados y difícil con accesos difíciles, ¿no? También podemos mencionar, ya cambiando de tema, hablando del tema de cómo subsisten estos pueblos, puesto que se encuentran alejados de las áreas urbanas, pues subsisten todavía en base a su economía, se basa en sí a lo que es la agricultura, ¿no? Subsisten en el tema en la pesca, la recolección de frutos, la recolección en la misma agricultura que ellos siembran sus alimentos. Entonces, todavía siguen manejando su economía de una manera rústica y rural, ¿no? Dentro de estos pueblos, también podemos hablar del pueblo guaraní, ¿no? Que este pueblo guaraní se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, que igualmente su economía la basa en el tema de agricultura, la crianza de animales, ¿no? Hay otro pueblo que podemos hablar que es el Mojeño, dentro de estos pueblos chiquitanos, que es una comunidad en la que sí puede hablarse que tiene una mucho más población, ¿no? A diferencia de las otras comunidades. Este pueblo Mojeño, que se encuentra en el departamento de Beni propiamente, llega a sobresalir por su agricultura, ¿no? Puesto que tiene una riqueza natural donde pueden abastecerse de todo el tema de hortalizas, frutas, ¿no? Entonces, para su tema de subsistencia es muy importante esto, ¿no? Y resalto que son muy bendecidos en este tema de su agricultura, puesto que para acceder a estos pueblos mojeños es mucho más complicado el tema por vía terrestre. Prácticamente las veces que han llegado a llegar algún visitante o ayuda a estos pueblos, pues lo han hecho a través de vía aérea, ¿no? Helicópteros, aeronaves, etcétera, ¿no? Estos territorios indígenas multiétnicos aún siguen presentes en nuestra Bolivia, ¿no? Claro ejemplo tenemos también el tema del Tigris, ¿no? En el Parque Isidoro Secure. Estas regiones son compartidas tanto por mojeños, por ignacianos, y lastimosamente estos pueblos también son atacados por invasiones de empresarios madereros, ¿no? Que ilegalmente usurpan esta riqueza natural y ponen
Bien, al parecer hemos tenido algún problema de carácter técnico con nuestro compañero, su voz se ha perdido. Vamos a esperarlo unos instantes, al parecer está nuevamente reincorporándose. Adelante, por favor. Roger estaba con la palabra, ¿verdad? Sí, doctor, se fue la señal o creo que tenía la reunión, pero tuvo problemas. Perfecto, adelante, por favor, Roger. Bueno, continúo, doctor. Entonces, en la última parte que he dado era mencionar que en este territorio amazónico, así como hemos mencionado al pueblo Mojeño, al pueblo chiquitano, pues también cabe mencionar que existen también los pueblos no contactados, ¿no? Pueblos originarios no contactados, que son protegidos por la ley 450, ¿no? Puesto que estos pueblos, para la permanencia de su modo de vida, de su modo de habitar, de sus usos, costumbres, pues que esta ley regula que para que no se pierda estos pueblos, puesto que se entiende y se ha visto que aún viven en esta vida salvaje, pues puesto que la introducción de las personas para ya tal vez querer urbanizar, que poder incluso dar una ayuda en tema de salud, educación, etcétera, puesto que en vez de ayudar puede ser un tipo de alteración, ¿no? A estos pueblos. Entonces, esa era la última parte que quería mencionar, doctor. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, en todo caso, quedan algunas otras naciones originarias, entiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Dentro de, por ejemplo, cabe citar dentro de estas 10, habla, según la investigación que hice, de 10 pueblos aún que están en sobrevivencia, ¿no? Que están en un aislamiento voluntario y cuasi voluntario, ¿no? Puedo citar algunas como el pueblo Toromona, el Ayoreo, los Yuquis, los Pacahuaras, la familia Tacana, los Chacobos, los Araonas, los Yuracarés, los Mocetenes, y la última familia sería los Tsimanés, ¿no? Esa sería, doctor. En realidad, los chimanes, ¿verdad? Una parte, entiendo que entraría, ¿no? Dentro del territorio que hoy es Santa Cruz, porque, bueno, los chimanes están sobre todo en el área del norte, en el Beni. Y bueno, ya hemos revisado la parte del Beni y seguramente cuando toque La Paz también vamos a poder revisar con el Departamento de La Paz la existencia de algunos pueblos chimanes que están presentes en el norte de La Paz, ¿no? De hecho, les comento un poco la experiencia propia, ¿no? He sido asesor de algunos pueblos indígenas en el norte de La Paz y de sectores también interculturales, y conozco de la existencia de una comunidad muy linda de chimanes que se han afiliado al sector intercultural
porque, bueno, siendo originarios del Beni, han migrado hacia el norte de La Paz, aunque cuando hablaba con ellos, ellos me decían que en realidad todo ese territorio ancestralmente les pertenecía porque eran pueblos nómadas, ¿no? Y que habían estado por muchos años presentes, no solamente en el territorio del Beni, sino que también se desplazaban hacia las confluencias de los ríos que son parte de esa división territorial imaginaria entre el Beni, Pando, La Paz, ¿no? Pero bueno, esa es materia de otra sesión. Volviendo una vez más con Roger, con eso hemos concluido ya la exposición del grupo de Santa Cruz. ¿Hay algún aporte de alguno de los compañeros del grupo? Compañeros, compañeras, por favor. Si alguien tiene algún aporte adicional. Sí, doctor. Sí, adelante, por favor, Huáscar Tumiri, adelante. Muchas gracias, doctor. Complementando a lo que señalaron los compañeros, efectivamente, el pueblo chiquitano, que bueno, se encuentra en el departamento de Santa Cruz, cabe también mencionar que su familia lingüística está vigente, está reconocida dentro de nuestra constitución política del Estado. Por otro lado, la forma de acceder al lugar es bastante, se puede hacer por vía terrestre o también por vía aérea. Por otro lado, en relación a la forma de organización del mismo, podemos señalar de que el mismo se basa en una familia nuclear monogámica, donde el jefe es la persona de mayor edad dentro de la familia. Por otro lado, a nivel de organización propiamente del pueblo chiquitano, podemos señalar que como autoridad máxima se tiene un cacique general, que es la máxima autoridad, le sigue un cacique de cabildo, también en los documentos que se han encontrado existe un cacique juez, quien determina el tipo de sanción según el delito, pero no de manera individual, sino en consenso, que también se tiene como una cuarta autoridad, se puede decir, un primer cacique, un intendente, un comitario, un síndico, etc. Un fiscal más. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que se aplican que aplican estas autoridades? Esto va a depender mucho de la gravedad de la falta que se haya cometido. En una primera instancia estará el consejo, es decir, el recomendar. Puede ser que haya cometido una falta relativamente leve, pero ellos no lo dejan así, no lo dejan pasar, sino que existe el consejo. Se recomienda a la persona para que en la próxima no sea reincidente. También se tiene otra forma de sanción, la tarea comunal. Es decir, un trabajo que debe realizar la persona que ha cometido una falta en beneficio del pueblo. También exige se tiene lo que es la multa. ¿Sí? Pero también se puede llegar a la expulsión de la comunidad. De la expulsión de la comunidad, bueno, es una sanción que es asumida en asamblea comunal y se aplica en casos considerados graves. Por ejemplo, como brujerías, mal comportamiento, es decir, faltas relativamente graves. Pero también dentro de la comunidad, si no es expulsado, también se aplica lo que es el cuero de mocho o la huasca, es decir, un castigo corporal. Por ejemplo, en el robo de una gallina, de disputas internas, entonces es el cacique, es la autoridad máxima en asamblea que se define la huasca, es decir, esta consiste se habla por arrobas y media arrobas, y una arroba consiste en 12 golpes, ¿sí? Con látigo. Puede uno recibir una arroba, arroba y media arroba, ¿sí? Asimismo, y también en algunos documentos que he encontrado señalan que antiguamente, aparte de darles estos látigos y demás, estas arrobas, entonces en algunos casos antiguamente incluso indican que se le echaba sal a las heridas. ¿Para qué? Para escarmentar y hacer que el individuo se corrija. Pero en la actualidad, a partir de la ley de deslinde jurisdiccional, los delitos graves ya tales como violación, asesinatos y otros, ya pasan directamente a la justicia comunitaria, ya no se resuelven de manera interna. Solamente eso, doctor, muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias por esa participación, a Huáscar. Bueno, dos puntualizaciones, ¿no? Arroba viene originalmente a descomponerse entre a y ruba, que significa originariamente, ¿no? Este término que ha sido utilizado en la antigüedad, ¿no? Corresponde a un cuarto, ¿no? Y bueno, yo entendía que una arroba eran 25, ¿no? Porque son 100 libras y 25 serían la arroba, Huáscar. ¿Cómo es esto? ¿Son 12 nada más o son 25? En los ¿O documentos son que he 12 encontrado indican que son únicamente 12 látigos, y media arroba vendría a ser solamente 6. Posiblemente mi fuente no sea tan fidedigna. Muchísimas gracias, Huáscar, por ese aporte importante. Bueno, lo segundo que quiero decirles es que pues, este constituye un APTAPI de conocimientos. Estamos nutriéndonos de los conocimientos que nuestros compañeros y compañeras están investigando en distintos pueblos indígenas, naciones originarias, y nos están aportando en este conocimiento que estamos construyendo todos en la materia. Y pues quiero invitarlos a muchos de ustedes a compartir el próximo sábado. Algunos que gustan de también pichar nuestra sagrada hoja de coca también pueden participar, lo estoy haciendo yo también ahora porque es realmente un momento muy agradable el conocer esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país gracias a el rescate que hacen nuestras naciones originarias de la cultura, ¿no? Milenariamente practicada. Esto quiere decir que hay formas organizativas, hay formas de entender las agresiones hacia lo natural, hacia las relaciones sociales, hacia las relaciones que emergen de este contacto del ser humano con la naturaleza, esta cosmovisión, entendiendo que el ser humano es parte de la naturaleza, es parte de la creación divina, y que ese respeto es una regla, y por supuesto la excepción es la transgresión a esa regla, a las leyes de la naturaleza y a las leyes también que se ponen como límites en la conducta los propios seres humanos que se organizan en comunidades, ¿no? En colectividades. Y allí es que emerge el derecho, ¿no? En todas las latitudes en nuestro mundo, ¿no? Todas las organizaciones humanas han tenido la aparición simultánea de una organización de la colectividad, de la distribución de trabajos, en fin, de la posibilidad de establecer normas que regulen la vida pacífica entre los seres humanos y los seres humanos con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como esa biodiversidad, es decir, el conjunto diverso de expresiones de vida en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral, inclusive, por supuesto, tomando en cuenta que nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros árboles, nuestros ríos tienen vida para nuestros pueblos indígenas, naciones originarias, dependiendo de cuál es cada concepción en cada uno de nuestros pueblos indígenas, que además son diversos en su concepción, ¿no? No hay una sola concepción, no hay una sola cosmovisión, eso es lo que estamos aprendiendo, y no hay una sola manera de entender las transgresiones y no hay una sola manera de aplicar sanciones. Estamos haciendo una revisión gracias a estos grupos que maravillosamente están trabajando, estamos comprendiendo que en algunos casos se aplican, como decía Huáscar, las arrobas, en otros casos ya hemos escuchado otras formas de sanción, de corrección, en algunos casos el consejo es primero antes de aplicar la dura sanción, y esto nos llama a la reflexión para seguir contrastando un poco cómo se movían, cómo reflexionaban, cómo desarrollaban sus formas de entender la propia vida y de desarrollarla en comunidad, cada una de nuestras naciones originarias y nuestros pueblos indígenas.
Bien, y lo último que quiero decirle, Huáscar, es que estoy preocupado porque esa tosecita hay que curarla, ¿no? Hay que preocuparse. Huáscar, por favor, asista al médico de inmediato porque varios en nuestras familias hemos tenido estas pequeñas apariciones de tos que hay que inmediatamente tratarlas. Y bueno, si se trata de algún, de esa enfermedad que pues está en este momento castigando duramente a nuestras familias. En algunos casos los estudiantes han solicitado licencia para no asistir por razones de salud. Yo mismo lo he hecho. He sufrido bajas también en mi familia y varios de ustedes también. Así que, Huáscar, por favor, asista de inmediato al médico para curar esa tosecita y si se trata de algo más serio, por favor, de inmediato. Con un abrazo fuerte a todos ustedes, estimados compañeros, compañeras, quiero ya dar por concluida nuestra sesión del día de hoy y pedirle a los grupos de la próxima semana, que son el grupo de La Paz, a cargo de nuestro compañero Héctor Pinto, en el caso de La Paz, en el caso de Pando, Soraya Franco, y en el caso de Tarija, Willy Arturo Avendaño Poma. Por favor, el próximo sábado vamos a intentar concluir con todas las exposiciones para que ya podamos restablecer una vez más nuestras clases de acuerdo al programa y le vamos a dejar al grupo 10 un periodo de tiempo a partir de que concluyan todas las exposiciones para que pueda preparar el informe final en el que vamos a pedirle a ese grupo también armar algunas tablas de comparación, ¿no? entre nuestros derechos emergentes en cada una de nuestras naciones originarias, pueblos indígenas. Vamos a ver cuáles son las similitudes, las diferencias. Eso va a estar encargado al 10º grupo. Una vez más, a quienes todavía no están incluidos en algún grupo, por favor, contáctense con Jorge Aliaga, nuestro auxiliar de la materia, y pues con él ya podrán establecer este vínculo con este grupo número 10 que tiene esa alta responsabilidad. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, hasta luego. Hasta el próximo sábado. Doctor, gracias. Semana, gracias, bueno, doctor, muchas saludo. gracias. Hasta luego. Un jayaya. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Una jayaya. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Jayaya, doctor. Huapuncha y Gama. Hasta el otro día. Hasta el otro día, querido hermano. Hasta la próxima clase, doctor. Hasta la próxima clase, hermano.